Shalom, bendiciones para todos. Seguimos con estas lecciones en este camino de crecimiento personal y que nos permita alcanzar un desarrollo espiritual. Y para ello, todas las lecciones que hemos estado compartiendo a través de nuestro canal y de esta forma seguir aportando herramientas, recursos que permitan a cada persona poder llegar al máximo de su potencial. De esta forma, alcanzar un nivel espiritual que le permita ser parte del mundo venidero. Para ello hemos venido tratando diferentes temas y todos relacionados con el ser humano, quiénes somos y por qué fuimos creados a imagen y semejanza, y el hecho de conocernos para tener claro nuestras limitaciones, los obstáculos, las adversidades que debemos enfrentar, virtudes, defectos, cualidades positivas, negativas, un yetzer hará, un yetzer tov, o una inclinación hacia el mal o una inclinación hacia el bien, lo que es el temperamento, el carácter, la personalidad. Todos estos temas los estamos abordando. Ahora, quisiéramos en esta lección número 7 hablar sobre el desafío de la transformación del ser humano. El desafío de la transformación del ser humano. Cuando hablamos de este tema, ha sido una gran preocupación constante, es algo recurrente a lo largo de la historia de la humanidad, lo que representa la transformación y el reto o desafío para alcanzarla. Hay diversas disciplinas que aportan en relación al tema y dentro de la Torá, a través de los rabinos, mucho que nos dan como recurso dentro de la óptica hebrea, todo lo relacionado a la línea del Musar, lo que es la filosofía, la psicología, la sociología. Todas estas disciplinas nos han venido dando recursos para ello. Quiere decir que han reflexionado profundamente sobre este proceso y cada uno aportando desde su área, desde su plataforma, marcos de comprensión que enriquecen su estudio. Esto nos indica que transformarse no implica simplemente cambiar. Es una evolución consciente y constante que abarca dimensiones éticas, mentales, emocionales, sociales. Y por lo tanto, por ser tan amplia, también lo profundo que debe ser tratado. Así pues, esta lección es un análisis y tiene como objetivo profundizar en el concepto de lo que es la transformación personal. O sea, comprender sus causas, finalidades, beneficios y especialmente su valor como herramienta para el crecimiento de cada uno de nosotros. La transformación auténtica no ocurre de manera automática ni superficial. Requiere conciencia y ya eso es algo que demanda trabajo, disciplina, constancia, perseverancia, pero también requiere una guía, requiere una visión clara del propósito de la vida, paciencia y esfuerzo. Cuando hablamos de esto, lo podemos definir como el proceso consciente mediante el cual una persona cambia su manera de pensar, de sentir, de actuar, hablar y relacionarse consigo mismo y con los demás, con el fin de alcanzar un mayor nivel de madurez, autenticidad y plenitud. Cuando hablamos de cambios en la manera de pensar, de sentir, hablar y actuar, estamos hablando de un ser integral. Regularmente vemos personas que dicen una cosa y hacen otra, o piensan y sienten de una manera, pero reaccionan y la acción es otra, y eso nos muestra que no estamos integrados. Desde la óptica hebrea,
esta transformación es vista dentro de lo que también conocemos como la Teshuvá. La Teshuvá para muchos es el arrepentimiento, pero la raíz de Teshuvá es Shub, y Shub traduce como convertirse. Entonces estamos hablando de un proceso espiritual y ético de volver al verdadero ser, o sea, a la esencia de quienes somos, que es bueno por naturaleza porque fuimos creados imagen y semejanza del Eterno, como aparece en Génesis capítulo 1. O sea, no se trata solo de cambiar conductas, actitudes o comportamientos que de por sí es relevante, sino de regresar a una esencia elevada. Es quitar todos esos velos, los kelipot que recubren el alma y lo que es la pureza de la misma. Entonces, cuando hablamos de convertirnos, es volver al punto inicial, es volver a la esencia, a nuestro verdadero ser. También se plantea la transformación como una aspiración del alma por alcanzar la virtud o la autenticidad, es decir, vivir de acuerdo con una verdad interior. También vemos que desde la óptica de la psicología cognitiva conductual, transformarse implica identificar patrones de pensamientos disfuncionales y reemplazarlos por otros más saludables, lo cual conlleva una transformación emocional y conductual. Este proceso no es solo interno, sino también influenciado por el entorno social, la cultura, las instituciones, los sistemas de poder, y de allí los aportes de la sociología para estos grandes cambios. Porque cambiar a nivel personal muchas veces implica resistir o redefinir roles sociales y que evidentemente han sido aceptados y muchos defendidos a lo largo del tiempo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué surge la necesidad de transformarse? Porque la necesidad de transformarse muchas veces nace del sufrimiento, de la insatisfacción, de los vacíos, de la crisis existencial, de grandes conflictos. O sea, muchas veces el ser humano se encuentra con la sensación de que algo no está bien, que hay una desconexión entre lo que es y lo que podría llegar a ser. O sea, en nuestra vida hay momentos que son como un detonante y generan un punto de quiebre que nos hace pensar qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Acaso nos alcanza realmente con esta faceta religiosa que vivimos, con los objetivos que me he trazado o con las cosas que he alcanzado a lo largo de mi vida? O sea, ¿me encuentro satisfecho dónde estoy y hacia dónde voy? ¿Cómo me veo más adelante? Entonces, todas estas preguntas nos van llevando al hecho de transformarnos, de la necesidad de cambio. Desde la perspectiva hebrea, el ser humano nace con el potencial del bien y el mal, lo que es conocido como Yetzer, que es la inclinación, y puede ser Yetzer Hatov, una inclinación hacia lo correcto, a lo justo, lo que está conforme a la Torah y le da propósito y sentido a la vida, o Yetzer Hará, aquello que es contrario a la Torah, que atenta contra tu propósito, aquello que te empuja al mal. Entonces, la vida es una lucha constante por escoger el bien y desechar el mal. Estamos hablando entonces de decisión. Y al hablar de decisión es porque está involucrado el libre albedrío. Cuando nosotros reaccionamos, nosotros estamos anulando el libre albedrío.
No tenemos la capacidad de sentarnos a evaluar, analizar los pros, los contras y ver qué establece la Torá. Y por encima de mis emociones, sentimientos o lo que yo quiero y puedo hacer, realizar lo que se debe. Realmente optar por el camino correcto, sin autoengaños y querer taparnos los ojos. Entonces, la necesidad de transformarse surge de la responsabilidad tanto ética como espiritual de refinar el alma. Cuando nosotros empezamos a hablar de todo esto, la transformación se convierte entonces en un acto de libertad. Un acto de libertad. O sea, elegir quién ser. Si la transformación se convierte entonces en un acto de libertad, la persona que no experimenta cambios, transformación, que no se está evaluando, que no está tratando con su mundo interior, entonces es esclavo de algo o prisionero de algo. Cuando la misma Tanakh nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, para muchas personas es muy fuerte asumir la verdad. Y entonces tratan de disfrazar o de maquillar la realidad para no sentirse culpables o tan mal y seguir transitando por un camino que le es cómodo, pero que no es la verdad. Y muchas veces defienden sus posturas porque es indispensable para ellos tener la razón por encima de la verdad. Si nosotros elegimos quién ser, vamos a empezar a ver la vida con un enfoque totalmente diferente y dejar de existir como regularmente se hace. En este sentido, entonces la transformación se vuelve necesaria cuando las creencias distorsionadas generan malestar emocional, generan ansiedad, generan depresión, tristeza, vacíos. O sea, la persona se ve obligada a modificar su manera de pensar para recuperar el equilibrio. Decíamos que hay varias disciplinas que nos aportan en todo esto y observar que muchas veces el deseo de cambio surge al confrontar estructuras sociales opresoras. Estructuras sociales opresoras. Y esto causa mucho malestar. O sea, hay personas que pueden llegar a sufrir discriminación y pueden iniciar procesos de transformación personal y colectivo como una forma de resistencia y liberación. Ahora, si hablamos de transformación, es evidente que tenemos que formularnos las preguntas correctas para encontrar las respuestas apropiadas que nos direccionen. ¿Qué pregunta debemos hacernos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué transformarnos? Porque tiene como finalidad lograr una vida más plena, auténtica, significativa y ética, con valores, con principios. O sea, es un camino hacia el bienestar integral y la conexión con los demás. Desde la óptica hebrea, el propósito de la transformación es acercarse al Eterno para ser uno con Él. Pero para ello necesitamos rectificar o perfeccionar el carácter, y allí entra lo que se conoce como Tikkun Midot, la rectificación de las cualidades. De esta manera, construir un mundo más justo, que es donde entra el Tikkun Olam o la rectificación del mundo. Quiere decir que si el ser humano transforma su interior, que es el Tikkun Nefesh, puede impactar positivamente el exterior. O sea, si nosotros empezamos a generar cambios internos, eso puede impactar lo externo de forma positiva. O sea, se plantea que transformarse permite al individuo salir de la ignorancia, del autoengaño, de sus limitaciones y acercarse a la verdad, la belleza o la virtud.
Como decía un filósofo, una vida no examinada no merece ser vivida. Ahora, el propósito es alcanzar un funcionamiento más adaptativo. O sea, una persona que se transforma puede superar traumas, mejorar su autoestima, sus relaciones y vivir con mayor paz interior. Transformarse implica ejercer ciudadanía activa, ser agentes de cambio en la sociedad, construir culturas más inclusivas, equitativas y humanas. Y eso solamente lo logramos teniendo la Torá como manual de instrucción, como guía. Cuando nosotros nos hablan de que lleguemos todos a la unidad de la fe, debemos tener presente que la fe viene como resultado de oír o de obedecer una palabra. La pregunta es, ¿cuál palabra es la que estamos obedeciendo o siguiendo? Si yo estoy obedeciendo lo que el Eterno ha establecido en la Torá, entonces mi fe es sólida. O sea, estoy edificando mi vida sobre la roca. Y esto es positivo. Ahora, si yo estoy optando simplemente por puntos de vista, criterios, dogmas, interpretaciones privadas, mi fe es totalmente inestable, porque eso es muy subjetivo y cambia. Cambia con las condiciones, con el tiempo, con el lugar donde estemos. Quiere decir que mientras más pueda yo conocer la verdad que me revela la Torá, no solamente me guía y me ayuda a decidir quién soy, sino también pudiera ayudar a otros en la construcción de su vida y en su transformación personal. O sea, transformarse conscientemente trae consigo múltiples beneficios. O sea, porque mejora la calidad de vida emocional, ya que reduce la ansiedad, la depresión, los conflictos internos, favorece relaciones más sanas porque nos conocemos mejor, uno se comunica con mayor claridad y empatía, incluso con nosotros mismos. Desarrollamos el carácter y la ética porque esto nos permite actuar con integridad, con responsabilidad y compasión. También nos ayuda a aumentar la resiliencia porque la resiliencia se fortalece. O sea, nuestro ser se va nutriendo, se va fortaleciendo y de allí la capacidad para enfrentar adversidades y aprender de ellas. Son como los grandes desafíos. Promueve el sentido de propósito porque la vida deja de ser rutinaria y se vuelve significativa. Y dentro del plano espiritual, como se enseña a través de los sabios y rabinos de nuestro pueblo, cada cambio o cada acto de transformación interna puede generar un impacto positivo en el mundo. O sea, se reconoce que un individuo, que un ser humano emocionalmente equilibrado aporta paz a su entorno. Y eso es una gran verdad. Cuando usted ve personas que no asumen con responsabilidad la vida y con ello el cambio, emocionalmente no están en equilibrio. Y cuando tú no estás en equilibrio, no solamente tú pierdes tu gozo, pierdes tu paz. Y entonces entras como en ese desespero, en esa crisis, oye, porque quiero hacer esto, quiero lo otro, tengo esto por aquí, y andas totalmente en alarma, estás en alerta. Y eso debe generar también procesos internos en el ser humano, que son dañinos. Porque tú estás totalmente activo, siempre estás allí con ese estrés y eso no es bueno ni sano para la persona. Es como llaman algunos personas ambulancia, todo el día están con la alarma encendida y dando una imagen de alerta, de emergencia. Ese tipo de personas regularmente cuando hablan, la persona que los está oyendo los dejan cansados, los dejan agotados. Y uno dice, ¿cómo esta persona puede vivir así? Si a mí que me lo está contando y mira cómo me siento, ¿cómo será esa persona que lo está viviendo? Bueno, lamentablemente, al no tener conciencia de todo esto, porque no se enseña, porque no es algo que se imparte desde un púlpito,
no hay un guía, un líder, alguien que enseñe, no hay un maestro que vea todo esto que es sumamente importante para nosotros. Y al ignorarlo, entonces la gente lo que está es hablando, bueno, de la historia en la Biblia, los personajes, las anécdotas, lo que nos pasa, las experiencias, y un cuento, y el chiste, y nos reímos, y bueno, a cantar. Vamos a cantar y a cantar y a cantar, y todo es almático. Pero no nos está aportando nada. No nos está ayudando. Es un momento de catarsis, pero cuando salimos tenemos que enfrentar lo mismo, con las mismas crisis, los mismos vacíos, limitaciones, desequilibrios emocionales. Así que cuando hablamos de esta transformación, nos aporta muchísimo al crecimiento personal. Y cuando empezamos a estudiar la Torá y estudiamos a los rabinos que nos enseñan sobre la ética, el comportamiento, lo que somos como seres humanos, cómo fuimos creados, nuestras cualidades, nuestro mundo interior, nos está aportando muchísimo. Porque esa es la verdadera enseñanza, o sea, la que puede realmente ayudarnos. Cuando nosotros vamos a la creación con Adán y Eva y la falla que cometen, que fue visto no solamente como pecado, sino también como transgresión, porque atentaron contra el cielo, pero también contra el prójimo. Y de allí todo lo que dejaron como herencia a las futuras generaciones. La pregunta es, ¿quién les dijo? ¿Dónde vieron? ¿Cuál fue el ejemplo? ¿Qué sociedad influyó para que ellos optaran por hacer lo único que tenían prohibido? Lo único que tenían prohibido. O sea, ¿quién fue el que le dijo, yo la probé y no pasó nada, pruébala? O yo estoy viendo que varios están en el árbol comiendo y no sucede nada. O alguien estuvo comentando. No, nadie. Quiere decir que dentro de nosotros hay un impulso y algo que nos motiva cuando nos vemos incentivados por algo que seduce al ser humano, y a través de los sentidos nos vemos entonces atraídos por hacer algo que incluso nos destruye, nos daña. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que el problema está dentro de nosotros, deberíamos pasar más tiempo invirtiendo en mirar hacia adentro, en nuestro mundo interior, en conocernos. ¿De qué nos vale llenarnos de tanto conocimiento si seguimos siendo las mismas personas? Y eso no vale nada. Porque todo lo que conoces no iría en coherencia con tu comportamiento, con tu conducta, la actitud que tú tienes contigo mismo, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tu familia, con el vecino. Entonces la gente está haciéndose experto en los temas equivocados. La gente está invirtiendo mucho tiempo en temas que no son relevantes para su desarrollo espiritual, porque no están abordando lo que es el crecimiento personal, la transformación del ser humano, lo que es el Tikkun Nefesh. Y estos vacíos es lo que nos está limitando en alcanzar un nivel espiritual que nos permita transitar en este mundo, que es una realidad, pero fundamentado en la verdad. Una verdad que viene de una dimensión espiritual que es mayor. Entonces la transformación no solo mejora lo que el individuo hace, sino también quién es. Porque el autoconocimiento es clave para comprender los propios límites, pero también el potencial que tenemos. También nos ayuda a esa autonomía, porque la persona deja de vivir en piloto automático y toma decisiones conscientes. Es algo trascendente porque permite conectarnos con algo mayor, que es el eterno, con esos valores, con esos principios que nos ayudan a caminar conforme al propósito para darle sentido a la vida. Nos ayuda a tener capacidad crítica, a poder cuestionarnos. O sea, no puede ser que todo lo que nos dicen
lo asumamos con los ojos cerrados, sin evaluar, sin revisar, sin constatar si aquello que nos están diciendo no solamente es verdad, sino si es efectivo, relevante para mi vida. O sea, ¿qué es lo que me está aportando? Si yo estoy viendo un cambio. Entonces la capacidad crítica se fortalece porque nos ayuda a desarrollar esa habilidad para cuestionar creencias que son limitantes y normas impuestas. Y eso lo vemos a través de las diversas doctrinas. Pero también nos ayuda con la empatía y el compromiso al transformarnos, porque se amplía la conciencia sobre el sufrimiento ajeno y la necesidad de construir un hogar, una comunidad, una sociedad más justa. Entonces es esencial entender que los adultos pueden aprender mejor cuando conectan el aprendizaje con sus experiencias vitales. Por eso, la forma de poder enseñar desde una perspectiva andragógica nos va a ser de mucha utilidad. Aunque muchas veces hay adultos que hay que enseñarles más bien de forma pedagógica, lamentablemente. Entonces, la transformación es entonces tanto contenido como proceso de aprendizaje vivencial. Es algo que nos va llevando por pasos, no es algo instantáneo, pero que va a generar en nosotros los cambios que nos ayuden a ver mucho mejor. Entonces, la transformación del ser humano no es un destino final, es un camino continuo. Desde las enseñanzas basadas en la perspectiva hebrea, los cuestionamientos de la filosofía o el análisis de la sociología, incluso herramientas de la psicología, comprendemos que cambiar no solo es posible, sino que es necesario. El gran desafío está en comprometerse con ese proceso, porque es un acto de valentía, pero también de libertad y responsabilidad, porque implica mirar hacia adentro, con honestidad, cuestionarse, desaprender para volver a aprender, implica también mirar hacia afuera, aunque hemos pasado toda la vida mirando hacia afuera, para poder comprometernos con nosotros mismos y aportar a la sociedad, ayudar al prójimo, para la construcción de mejores condiciones. Hoy más que nunca, la transformación personal es una herramienta poderosa para enfrentar los desafíos tanto individuales como colectivos. El ser humano, en su capacidad de cambiar, encuentra también la capacidad de amar, de sanar, de mejorar, de construir y de trascender. Entonces necesitamos todo esto. Y para ello los fundamentos, los principios que nos da toda la Torá como manual de instrucción dado por el Eterno, que es perfecto para guiar nuestros pasos. Cuando nosotros leemos la Tanakh, o lo que es conocido para muchos como la Biblia, para buscar una verdad que nos ayude, no para leer versos. Mucha gente piensa que sabe la Biblia o que conoce la Biblia porque se sabe versículos de memoria, y eso es un error. Cuando una persona lee la Biblia buscando esa verdad que lo guíe, buscando en ella dirección, buscando en ella referencias, ejemplos para asumirlos como modelo, adaptándose evidentemente a sus tiempos, al lugar donde están y a las condiciones, está viendo la Biblia de forma diferente. Porque en la Biblia la transformación del ser humano es una tarea espiritual, es una tarea ética y relacional. O sea, el ser humano, al ser creado a imagen y semejanza del Eterno, o sea, Besel Elohim, lo que implica que posee un potencial sagrado que debe desarrollar y perfeccionar. La pregunta es, ¿dónde yo voy, donde yo asisto, la persona que me está enseñando, como dicen algunos, predicando, cuánto me está aportando para ese desarrollo y ese perfeccionamiento?
O sea, yo no puedo estar en un lugar por cariño. Yo no puedo estar en un lugar porque, oye, aquí es que me gusta, porque aquí me queda cerca, porque para acá va mi familia, porque es en el que me siento cómodo, porque me gusta cómo cantan. Entonces usted no está entendiendo el por qué usted va a un lugar como ese. O sea, tiene una visión totalmente desconectada de la verdad. Está caminando en la fantasía. O sea, si una persona está enferma y, por ejemplo, sufre de problemas en los huesos, él no puede decir, oye, es que yo voy para esta clínica porque a mí me gusta. Tiene aire acondicionado, buena iluminación, las sillas son cómodas, está cerca de mi casa, son amables, los doctores son bondadosos. Y le pudiéramos preguntar, ¿y ellos qué son? Bueno, todos ellos son, es una clínica pediátrica. ¿Y qué te puede aportar la clínica pediatra a tu problema en los huesos? ¿Qué te puede dar y ayudar para poder solucionar el sufrimiento o el dolor que tú siempre te estás aquejando en las rodillas o en las articulaciones porque X o Y? Si estás en un lugar que aporta, pero para otro tipo o para otra edad, que en este caso son niños. De igual manera son los lugares. O sea, la gente se une o se ata a cosas que no tienen sentido, pero así las asumen, porque la conexión sentimental es tan fuerte que supera la verdad y lo ciega por completo. Por eso no se trata simplemente de obedecer, sino de transformar nuestro ser, nuestra mente, nuestra personalidad, mejorar el temperamento y el carácter para vivir conforme a la voluntad del Eterno. Por eso decíamos al principio que el término que se pudiera utilizar para este proceso es teshuvah, porque la raíz es shu, y shu traduce como convertirse. O sea, hay muchas personas que dicen, bueno, yo soy un creyente, un hijo de Dios, yo soy cristiano. Ok, esa es la forma como tú te percibes. Esa es la forma como tú te percibes. Pero la pregunta que deberías hacerte es, ¿en quién me he convertido? O sea, yo llegué a este camino, como yo digo, y acepté X o Y, ¿en quién me convertí? ¿O en quién me estoy convirtiendo? ¿Qué es lo que me está aportando? Porque si yo sigo teniendo los mismos problemas de celo, de envidia, de intriga, de deshonestidad, de ser envidioso, iracundo, irresponsable, usted no está haciendo nada ni le están aportando nada. O sea, cuando estamos hablando de asumir este camino que nos ofrece el Eterno y que aparece un manual para ello que conocemos como Biblia, no solo nos está diciendo ese perdón o ese arrepentimiento por los errores cometidos. La invitación es al regreso del verdadero yo, al alma pura, que habita dentro de cada persona y que posee una luz dada por el mismo Eterno. Por eso nosotros vemos ejemplos de transformación en la Biblia que deberían ser una referencia y pensar, oye, ¿qué tanto yo he actuado de pronto como Abraham, que dejó su tierra, su cultura, sus creencias, en obediencia a un llamado del cielo? O sea, una transformación no solamente es existencial, sino espiritual. Y por eso es que Abraham se transformó en padre de multitudes o el padre de la fe. No por un asunto hereditario, sino por sus convicciones y su accionar, que fueron los que reflejaron la fe. O el caso de Jacob, que luchó consigo mismo, luchó con un ángel, cambia su nombre por Israel, lo que representa el cambio y lo que es la identidad que surge del enfrentamiento con una propia verdad interior opuesta a la voluntad del Eterno. O vemos el caso de David,
Oye, sí, cometió a lo mejor uno, dos, tres, no sé cuántos errores, pero al confrontarlos y asumirlos y aceptarlos, entonces realiza esa teshuvá y lo lleva a un camino profundo de transformación, al punto de ser visto como la persona que tenía el corazón que agradaba al Eterno. Y eso es mucho decir. Entonces, cuando vemos todo esto, estudiar no es solamente adquirir un conocimiento. Tú deberías preguntarte, ¿para qué estoy estudiando? ¿Cuál es el objetivo de estudiar algo? O sea, si yo quiero estudiar medicina es porque yo quiero ser médico y ejercer la medicina. O si yo estudio arquitectura, deseo ser arquitecto, me gusta el diseño y una serie de elementos. Entonces, si yo estudio la Biblia, la pregunta es ¿para qué o por qué? Y no solamente debe ser para obtener un conocimiento teológico y superar las limitaciones doctrinales o los vacíos que puedan existir en una iglesia, sino que debería direccionarte hacia algo, porque tú estás buscando una formación académica que te lleve a otro nivel. En este caso, dentro de la óptica hebrea, la formación en cuanto a Musar, que es el arte de refinar el alma y que es parte de la tradición ética judía que se desarrolló en el año 19 en Europa, nos aporta muchísimo. Nos habla, nos enseña a través de los proverbios, de lo que aparece en Eclesiastés, muchas referencias de los salmos o incluso el Pirkei Avot. La palabra musar aparece en proverbios y también está relacionada con disciplina, con instrucción moral, con corrección ética, que es necesario. O sea, este tipo de enseñanza tiene como propósito refinar el carácter, tratar el temperamento y alinear la conducta y el comportamiento del individuo con valores divinos y universales. Estamos hablando de humildad, de paciencia, de gratitud, compasión, justicia, integridad, entre otros, que son cualidades, que son midot. O sea, la idea es que cada persona posee una lucha interna que nosotros debemos reconocer y atender. Y es una lucha entre los impulsos, entre el Yetzer Hara, la mala inclinación, y los impulsos más elevados que son el Yetzer Tov. O sea, la transformación ocurre cuando se fortalece el alma por medio de un trabajo continuo y consciente. O sea, mucha gente está a lo mejor colando el mosquito, pero se está tragando el camello. O sea, muchas personas están pendientes, oye, pero ¿cómo se escribe el nombre del Mesías? No es con A, no es con E, no es con O. Y en eso llevan años debatiendo. Son charlas, son conversaciones, son debates tan estériles. O no, y que se escribe así. O no, es que la luna salió, pero no salió todavía. Le faltan 2 milímetros, no en 5 segundos. Es que... Y de esa forma es que lo están haciendo. Entonces están buscando los detalles, los puntos, que esta no era la palabra, que era una coma, que falta la letra, que esto no es así, que la versión, que el original, que el argumento. Ok, perfecto. Usted puede transformarse en un buscador de misterios y descubrir tantas cosas. Pero cuando usted se presente delante del Eterno, usted simplemente va a ser visto en función de en quién se convirtió, no qué tanto investigó, en quién se construyó, no si usted es una eminencia en arqueología bíblica, no es si usted conoce los manuscritos y lo sabe desde el hebreo, del arameo, del paleohebreo, nada de eso le van a preguntar. Usted cuando se presente delante del Eterno, usted no va a discutir porque yo sé que su nombre es así y es con A y es con J y es con este y esto no existía. Nada de eso le van a preguntar. Usted y yo vamos a estar delante del Eterno como juez
y en función de lo que hicimos y la motivación del por qué hicimos las cosas para convertirnos en lo que somos en ese momento. No en vano nos hacen un llamado a alcanzar un nivel de santidad que nos permita ser parte del mundo venidero. ¿Cómo alcanzamos ese nivel de santidad? A través de los cambios profundos de nuestro ser, de refinar el carácter, de alinear la conducta, de transformar todo esto, de trabajar a diario nuestras cualidades, de esa transformación del alma, como dice Pablo, renovar el alma, transformar el ser, convertirnos realmente. No es simplemente que yo estoy convencido que la Biblia es una verdad, sino que la verdad que me revela, yo debo convertirme a ella. Hay personas que estudian la Torá, pero la Torá no los ha convertido. La Torá no es parte de su vida. Personas que pueden estar estudiando con detalles el Shabbat y cuándo se enciende la vela en el momento y cómo se hace el pan y si se trenza sí o no y cómo es esto y cómo es aquello. Y no lo celebran. No lo celebran. O sea, la persona está llenándose el intelecto de un conocimiento que no vive. Y se está enseñando partiendo de las carencias, de los vacíos de ejemplo y de experiencia a través de los hechos, de las acciones, de aquello que aprenden. Y eso es un grave error. Y es lo que lamentablemente se está experimentando. O sea, una lucha de egos para ver quién sabe más, quién descubre más, quién es el que se encontró la última tabla, el último rollo, lo que dice realmente aquí, si esto pasó o no pasó, si este existió o no existió. Pero no están hablando, oye, ¿cómo te va con la ira? ¿Cómo te va con la envidia? ¿Cómo te va con los celos, con el orgullo? ¿Cómo te va contigo mismo? ¿Cuál es tu relación con tu esposa? ¿La amas, la respetas, lo valoras? Tus hijos te aman, te valoran, te honran, quieren ser como tú, tienen una buena relación, son un ejemplo para la comunidad, están aportando en la construcción de la sociedad, tienen una familia sana, equilibrada, justa. Eso es lo que deberíamos evaluar. Cada persona tiene midot o cualidades que son elementos del alma y rasgos de carácter. Cuando hablamos de la humildad, de la generosidad, de la compasión, o sea, el objetivo de la Torá y los rabinos cuando estudian la Torá, cuando estudiaron todo esto, se dieron cuenta que todo lo que se estudia debe llevarnos a un camino de construcción. Usted ahí no los va a ver debatiendo puntos e íes. Usted los va viendo o los va evaluando en función de cuánto aportan a mejorar, a tener calidad de vida, darle sentido a lo que son ellos como seres humanos, al hecho de equilibrar, de refinar las cualidades, que ese es el objetivo de los rabinos de Musar. Y como la transformación no es automática, requiere lo que se conoce como Heshbon HaNefesh. Heshbon HaNefesh es lo que deberíamos nosotros siempre realizar, un examen diario de nuestra alma, una introspección. Es esa autocrítica, esa forma de evaluarnos, de analizarnos, como una auditoría de nosotros mismos. Y el estudio ético, la escritura reflexiva, la práctica diaria, la introspección es la que nos ayuda. Porque el cambio no solo es individual, porque tenemos una responsabilidad con nuestra pareja, con nuestros hijos, por lo tanto también es colectivo. O sea, se busca crear seres humanos capaces de construir una mejor vida y aportar en la construcción de la vida de otros basado en el respeto, el compromiso, la verdad y la justicia. Para ello, el libre albedrío es algo fundamental. Como
enseñó en su momento Rambán y nos dejó un hermoso legado de enseñanza, hablando de Maimónides. Él dijo, cada persona tiene la capacidad de elegir su camino ético. La transformación es siempre una elección activa, nunca impuesta. Esto es lo que debemos nosotros tener presente y practicar. Esto es lo que nosotros deberíamos evaluar. Porque es lo que nos está ayudando, lo que nos está direccionando realmente a lo que es el objetivo por el cual estamos en este mundo. En este mundo estamos para refinarnos, para mejorar. Y la gente está caminando desconectado de eso y enfocado en otras cosas, simplemente por un asunto de ego, de orgullo, de demostrarle qué a quién. Usted está haciendo las cosas mirando para el eterno, en función del eterno, o lo está haciendo para el mundo. ¿Usted quiere impactar a quién? ¿Usted quiere llamar la atención a quién? La transformación debemos verla como mandato, como proceso y a la vez como un regalo. Porque desde la mirada de la Torá y del Musar, transformarse no es una opción secundaria, es una misión espiritual que tenemos en este mundo, porque no estaremos para siempre en él. Es la forma de honrar este regalo celestial de la vida y de cumplir con el propósito del por qué vivir para no simplemente existir. O sea, no basta con ser bueno, hay que trabajarse para volverse mejor. No, es que él es buena persona, no. Que él sea un hombre de principio, un hombre de verdad, un hombre auténtico, como enseñó el rabino Israel Salanter, que es uno de los fundadores y de los que originó todas estas enseñanzas de Musar. Él dice, cuando yo era joven quería cambiar el mundo. Cuando vi que no podía cambiar el mundo, intenté cambiar mi país. Cuando no pude cambiar mi país, traté de cambiar mi ciudad. Luego intenté cambiar mi familia. Hoy solo intento cambiarme a mí mismo. Y ahora me doy cuenta de que si me hubiera cambiado a mí mismo, entonces podría haber ayudado a cambiar a mi familia, mi ciudad, mi país y quizás hubiera aportado mucho al mundo entero. Esa es la verdad. Nosotros queremos que éste camine como yo, que éste piense como yo, que éste crea lo que yo creo, que éste asuma lo que yo asumo. Y no es así. Nosotros estamos para exponer, no para imponer. Nosotros enseñamos y cada quien verá qué hace. Pero debemos estar conscientes de que el poder de transformación es desde adentro. Y eso está dentro desde la sabiduría milenaria del pueblo de Israel. Cambiar el alma, rectificar el alma. Eso es una clara misión dentro del pueblo. No hay otra que tenga mayor valor o relevancia que ella. El problema es que la gente se está dedicando a temas que no son los relevantes y se están haciendo expertos en ello. Y de esta manera tratar de impresionar y llamar la atención, mostrando de esa forma la inmadurez que tienen y que están perdiendo el tiempo en el hecho de estar tratando áreas que no son las relevantes para su vida y para el trabajo que deberían hacer en favor de otros. Queda ya a juicio de cada quien lo que desee, quiere y pueda hacer con su vida. O sea, las personas son las que deciden. Nosotros, y creo que cada persona que enseña sobre estos temas tiene ya bastante tarea con el trabajo que hacemos con nosotros mismos y simplemente aportamos y hacemos un llamado de atención, de mostrar todo esto por las carencias y limitaciones que vemos, en procura de ayudar a que otros puedan despertar y ver más allá de la realidad. Que puedan superar la prisión de la realidad, estos espejismos que nosotros vemos.
para que tengan otro episodio en la vida y dejen de existir para vivir realmente. Porque al vivir con propósito le damos sentido a la vida y podemos ser parte del mundo venidero porque aprovechamos el Olam Jazé o lo que es la edad presente. Pregúntate, no cuánto estás estudiando, conociendo y sabes de teología, de todo lo que estás investigando. Pregúntate, ¿cuánto he cambiado? ¿Cuánto he mejorado? ¿En quién me estoy convirtiendo? ¿Y cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo me ve mi pareja? ¿Cómo me ven mis hijos? ¿Cómo me ve mi familia? En cuanto a las cualidades, por un momento detente, estudia sobre las cualidades y empieza tú a evaluarte y que otros te digan en cuanto a cada una de ellas cómo estás, que te den un valor. E invierte tiempo en estos temas y verás lo relevante, lo vital que es para ti y para todas las personas que te rodean. Por algo los rabinos hacen mucho énfasis en este trabajo, en estos temas. Por eso hablan de ese camino de crecimiento personal, porque es el único que nos puede permitir alcanzar un desarrollo espiritual, si no imposible. Nos vemos en una próxima lección. Bendiciones para todos y shalom.